con la tercera estación. En el punto 3 de tu trabajo anterior, ¿te acordás la actividad número 1? Habías seleccionado palabras del cuento para formar un campo semántico alrededor de la idea de viaje y de infancia que aparecía en Hoy Temprano. Algunos de ustedes, bueno, se fueron un poquito más allá y pescaron palabras que no tenían que ver con el cuento. Por ahí lo que había que hacer era recolectar palabras del cuento, que estuvieran adentro del cuento, pero no importa, algunos se extendieron un poquito más allá. Vamos a hablar un poco de esto. Para intentar comprender mejor qué es un campo semántico, podríamos pensar en lo que llamamos nube de palabras. No sé si escuchaste hablar de esto. Una nube de palabras generalmente se forma con las palabras claves o principales de un texto que trata un determinado tema. También se puede hacer para sintetizar el tema de un blog, de una revista, una película. Lo que ocurre con la nube de palabras es que en esa nube las palabras tienen un tamaño. Ahora lo vamos a ver, seguramente lo viste cuando abriste el archivo. Hay un ejemplo. Tienen un tamaño diferente según la importancia. Vemos acá. Esta palabra parece tener más importancia y las demás un poco menos, algunas más que otras. Ojo con esto, dice. Este será más grande o más pequeño según la importancia que tenga cada palabra en ese texto. Esto no es algo que ocurra con un campo semántico. En él las palabras siempre tienen el mismo tamaño porque todas tienen la misma importancia. Las nubes de palabras, vamos a observar este ejemplo, son útiles para darnos cuenta de aquello de lo que se va a hablar en un texto, puede ser una película o un tema musical, o saber de qué se va a hablar acerca de algún objeto que tenga que ver con un relato, por ejemplo, ¿no? Una película puede ser, una serie. Saber cuál será su tema principal. Por ejemplo, si vemos esta nube de palabras, podemos hacernos una idea clara del tema que se abordará en él. En este caso, si se trata de un libro, ponele que fuera un libro, quizás sea un texto sobre educación, si es una película, será una película sobre educación, cuya temática aborde las cuestiones de aprendizaje en la escuela. Observa en la nube el tamaño de la palabra conocimiento. Luego didáctica y enseñar, que son un poquitito más pequeñas, y luego enseñanza, transmitir, ¿sí? Un poquito más chiquitos. Bueno, la composición de un campo semántico es muy parecida a la de una nube de palabras. Cuando pienses en qué es un campo semántico, acordate de la nube de palabras. Quizás te ayude. Lo que sí tienes que recordar es que el campo semántico necesariamente aborda palabras que tienen todas la misma importancia, tienen el mismo tamaño. Ahora me gustaría que pensaras en un campo semántico asociado al vehículo que elegiste para viajar en tu segunda estación. ¿Eh? Y con esto volvamos acá, ¿te acordás de este vehículo? Vos acá solo habías tenido que poner un solo vehículo, ¿sí? Yo puse bicicleta. Si elegiste dos, está bien, porque te gustaron dos y estás indecisa o indeciso, está perfecto, pero después tenés que elegir, ¿sí? Cuando vas acá abajo, fíjate, te doy un ejemplo para guiarte. Imaginemos que elegí la bicicleta. Mi nube de palabras se conformaría de este modo. Bicicleta, va. Pedalear, rueda, miedo, manubrio, velocidad, caída, infancia, pedal, frenar, diversión, amigos, rayos, ejercicio, energía, viaje. Esas son las palabras que conforman el campo semántico de la bicicleta para mí. Pero ojo, quizás si lo hicieses vos, la palabra miedo no estaría porque nunca te dio miedo andar en bicicleta. Suele pasar eso en la composición de un campo semántico. Hay palabras en las que generalmente muchos podemos coincidir, ¿sí? Como palabras que seguro le van a caber a todos para un campo semántico. Pedalear, manubrio, rayo, seguro las vamos a pensar todos o todas. Asiento, ¿sí? Palabras que tienen que ver, por ejemplo, con lo que conforma al vehículo, ¿no es cierto? Pero otras más subjetivas quiere decir personales, quiere decir que tienen que ver con la mirada propia, que solo se relacionan con una bici para mí, como las palabras diversión o miedo. Y por ahí a vos andar en bicicleta no te alegra, no te divierte, no te parece un embole, entonces la palabra diversión yo la puedo llegar a poner yo acá, pero para vos no forma parte de ese campo semántico, ¿sí? Ahora te toca a vos pensar un campo semántico para el vehículo que vos elegiste en la estación número 2. Y acá en el archivo de Classroom puede ser que tengan algún problema con este cuadrito, ¿sí? No se preocupen, si se animan
Agarran así y borran todo y lo escriben. Si van a contestar sobre el archivo, ¿sí? No tengan miedo, borren este cuadrito y escriban sin temor. Escriban el campo semántico, que no hay problema, ¿eh? Ahora, si lo van a hacer aparte, en hoja aparte, lo que van a tener que poner es tercera estación y debajo esto, el campo semántico. ¿Está? Cuarta estación, llegada. Llegamos al final, pero es un final medio larguito. En esta estación te voy a invitar a escribir un breve relato, ¿sí? Por eso es la llegada, es lo último, sobre algún recuerdo de tu infancia. Para que esto no sea tan difícil, vamos a tomar como modelo el cuento con el que venimos trabajando. Antes de que vos escribas tu propio texto, vamos a observar qué es lo que sucede con los verbos en el cuento Hoy temprano. Citaremos el primer párrafo del cuento, ¿sí? Que es este. Subrayamos en él los verbos para que no los confundas con otras palabras, porque lo que queremos observar son los verbos. Y vas acá, mira, trepo, acuesto, voy, gusta, puedo, estoy, hago, es, ¿sí? Fíjense que todos los verbos están subrayados y todos los verbos están en presente. A ver, salimos temprano. Papá tiene un Peugeot 404 Bordeaux. Yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí a lo largo. Voy cómodo. Me gusta quedarme, ¿sí? Bien, ahora voy a volver a copiar el mismo párrafo, pero modificando esas palabras subrayadas. También les agregaré color. Salíamos temprano. Papá tenía un Peugeot 404 Bordeaux recién comprado. Yo me trepaba a la luneta trasera y me acostaba ahí a lo largo. Iba cómodo. Me gustaba quedarme contra el vidrio de atrás porque podía dormir. Siempre estaba contenta de ir a pasear, a pasar el fin de semana a la quinta, porque en el departamento del centro durante la semana lo único que hacía era patear una pelota de tenis en el patio del pozo de aire y luz que estaba sobre el garage. Fíjense cómo en esta parte, en esta modificación que sufrieron los verbos, todo se trasladó a un pasado bien lejano. Los hechos se trasladaron a un pasado bien lejano. ¿Cuál es el cambio? Parece que los verbos, en lugar de aparecer en tiempo presente, están en pasado. Es decir, son las mismas palabras, el mismo verbo, ¿sí? Pero conjugado en otro tiempo. Salimos, salíamos. Tiene, tenía, etcétera, ¿sí? Todos. Me gustaría que reflexionáramos sobre esto. El narrador podría habernos contado todos los recuerdos de su infancia en tiempo pasado, como está en color rojo. De hecho, ustedes escucharon cómo lo leía. Es la manera más común en la que todos nosotros nos referimos o contamos lo que es parte de nuestro pasado. Siempre en pasado, lejano. Sin embargo, en lugar de utilizar los verbos en ese pasado llamado pretérito imperfecto, lo cuenta como si todo estuviese pasando en tiempo presente, ya, ahora. ¿Por qué hace eso? Todo es parte de la estrategia del escritor. Él quiere que los que lean su historia la vivan con el narrador personaje, sientan cada una de sus sensaciones como si fuese suya y lo acompañen en ese recorrido que él va haciendo. De alguna forma se trata de volver a poner acción o vida, levantar algo que estaba quieto o muerto en el pasado. Al colocar los verbos en tiempo presente, todo vuelve a suceder ahora mismo. Mientras leo, voy imaginando y viviendo cada acción junto con el narrador. Ese es el efecto que se persigue. El narrador busca que el lector o la lectora se sienta bien cercano a su historia, casi como un cómplice o testigo de todo lo que va ocurriendo y todo lo vivencie con él. Vamos de nuevo. Papá tiene un Peugeot 404 Bordeaux. Yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí a lo largo. Voy cómodo. Me gusta quedarme contra el vidrio de atrás porque puedo dormir. ¿Sí? Cuando manipulamos el tiempo del verbo de este modo, cuando usamos el tiempo presente de los verbos para narrar el pasado, decimos que el relato está en un presente histórico. El presente histórico narra hechos del pasado en tiempo presente. Esto es, viste que a veces uno cuenta algo que pasó ayer, ponele, y lo puede contar en presente. Vos podés decir, por ejemplo, ¿sabés que ayer me encontré con mi vecino y agarró y me dijo que por qué yo había salido con esa facha de loca? ¿Sí?
¿Qué pasa si te lo cuento en presente histórico? Diría, ¿sabés que ayer salgo a la calle, me encuentro con el vecino y el vecino me dice que por qué salgo con esa facha de loca? Fíjense la diferencia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo logramos darnos cuenta de que el tiempo está pasando en esa historia si no es a través de los verbos? En esto estuviste trabajando en el punto 1 y 2 de tu trabajo anterior, de la actividad que habían entregado la vez pasada. Los momentos de la vida del narrador se van conectando a partir de palabras y frases específicas que van marcando el paso del tiempo. En el punto 1 lo habían trabajado, ¿se acuerdan? Conectores, adverbios, algunas frases temporales. Por ejemplo, algunas fueron: además, después ya el Peugeot está medio roto. Después ya el Peugeot está medio roto. Después ya... ¿Se acuerdan que al principio el Peugeot era nuevo? El papá había sacado el Peugeot 0 kilómetro. Pero un párrafo después nada más dice, además después ya el Peugeot está medio roto. Y luego dice, más adelante a Gabriela le empieza a crecer la panza. Estas frases indicadoras del tiempo son las que nos muestran que en este collage de momentos de la vida del narrador nos muestran cómo va pasando el tiempo y nos ayudan a unir estos fragmentos de la vida en un solo relato. Si no, serían como pedazos sueltos, ¿no es cierto? Te damos otros ejemplos. Estos son los conectores temporales de tiempo que podés trabajar metiendo alguno, uno, dos, tres, elegir. Son muy eficaces el después, luego, entonces más tarde. Y este se coló acá, este no es un adverbio, pero lo pusimos igual porque con esta palabra, que es un pronombre relativo, muchas veces se arman las frases adverbiales temporales, que sirven para marcar tiempo. Cuando ya estaba cansada, ¿sí? Cuando estuve muy cansada me fui a dormir, ¿sí? Propuesta final, vamos a la propuesta final. Escribí un breve relato narrado en presente histórico, ¿sí? En presente, contando algún recuerdo de tu infancia o algún pedacito de tu historia mientras viajas en ese vehículo que elegiste. Por supuesto que también se puede inventar, es decir, no tenés que contar algo de tu intimidad necesariamente, si querés sí, pero si no querés, podés inventarlo, ¿eh? Condiciones para escribir. En tu relato tiene que aparecer, estos son todos los elementos, algún elemento, imagen de los que hayas nombrado en el recuadro de la primera estación. ¿Se acuerdan los que había hecho yo en la primera estación? Otro, el vehículo que elegiste para viajar en la segunda estación. Otro, algunas de las palabras que aparecen en el campo semántico, algunas, fíjate, no todas, no todas. Acá es algún elemento, acá son algunas palabras que aparecen en el campo semántico, no tienen que estar todas, que formaste en la tercera estación. El campo semántico armalo lindo, gordito, bien lleno de palabras, pero cuando vas a usarlo para escribir el relato, usa un par, ¿sí? Con que uses un par alcanza. La escritura en presente histórico, no te olvides de esto, poner los verbos en presente. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que soy yo quien tiene que hacer este ejercicio y en el recuadro de la primera estación, una de las imágenes que recuerdo de mi infancia y escribo en ese recuadro es rosal. Por si no lo conoces o antes no te lo dije, el rosal es una planta, supongo que a las rosas sí las has visto alguna vez. Bien, de la primera estación tomo la palabra rosal. ¿Sí? Había un elefantito de vidrio, no sé qué más, pero agarro rosal. De la segunda estación, la bicicleta. De la tercera, es decir, de mi campo semántico, podría aparecer pedalear o rueditas. Ayudita para empezar. Nos copiamos del comienzo hoy temprano, porque somos unos copiones, porque no nos sirve, o sea, vamos a ver, partir de cero es muy difícil a veces. Me copio del principio de hoy temprano con el verbo en singular o en plural. Vos podés hacer lo mismo, vale copiarse de este principio. Salgo temprano, yo usé con el verbo singular porque a mi historia le viene mejor. Tengo una bici de color bordó a la que todavía no le sacaron las rueditas que me ayudan a andar. Aprendo a usarla por orgullo porque mis dos primos, Rubén y Marcela, aprenden antes que yo. Se llevan muy mal entre ellos, pero parece que para aprender a andar en bici se pusieron de acuerdo. No son hermanos. Rubén es hijo de mis tíos por parte de papá. Marcela es mi prima por parte de mamá y en cada encuentro familiar terminan a las patadas. Después me obligan a elegir por uno de ellos dos. A mí no me gusta hacer eso porque por separado me llevo muy bien con ambos, pero si no elijo alguno se vuelven a pelear, así que siempre lo hago.
Cuando veo que mis primos aprenden a andar en bici sin las rueditas de atrás, quiero hacerlo yo también. Mi papá dice que está bien. Mi mamá no está segura. Será porque le rompo todas las plantas cuando todavía no sé manejar bien. Después, miren el marcador temporal, cuando que también aparece arriba, cuando veo, ¿sí? Después, acá también hay un después. Fíjense acá, un después. Después, cuando los tres sabemos andar, descubro que la bicicleta es como un símbolo de paz entre ellos. Es el único momento en que no se pelean. Me ayudan todas las veces que me estrello contra algún rosal. Miren acá. Así que cuando me compran otra bici, porque en la anterior estoy muy incómoda ya, acá estoy marcando tiempo también, ¿no? Cuando me compran otra bici, cuando. Igual sigo rompiendo las plantas del jardín para que mis primos se hagan los buenos mientras me sacan todas las espinas del rosal. Más tarde, ¿sí? El parque no tiene más rosales, pero no porque yo los aplasto todos, sino porque mamá empieza a trabajar muchas horas afuera de casa y papá, que es el que se queda, no los quiere cuidar. Después me dejan salir a la banquina a pedalear y rodear la casa por afuera, pero ya lo hago con mi primo Rubén únicamente, porque mi tía y mi mamá se pelean y tampoco a mi prima la veo más. Esto es todo. No necesita ser más largo que esto, ¿eh? Terminé mi ejercicio. Coloqué en negrita todos los elementos que tenía, miren acá, pedalear, ¿sí? Que tenía que usar en las diferentes estaciones y subrayé las palabras que utilicé para marcar el paso del tiempo, algunas me faltaron subrayar. Con el propósito también estaba por acá la bici y las rueditas, ¿eh? Que eran las palabras que estaban en el campo semántico. Eh, con el propósito de que pudieras verlas claramente. Pero además, como me costaba empezar a escribir, me copié de la primera oración del cuento hoy temprano. Subrayé las palabras que utilicé para hacer notar el paso del tiempo, con el propósito de que pudieras verlas claramente. Pero además el Sarasa, ¿no? O sea, se nos copió el mismo texto. Bueno, suerte, ¿eh? Esperamos el tuyo. Cualquier cosa, me consultan.